Les damos la bienvenida a este nuevo programa de podcast de la empresa consultora Ingeniería SAS, un programa especializado en el tema de bienes raíces e inversiones. Hoy tenemos un tema bien especial que me han pedido la audiencia, que es el tema de los créditos hipotecarios y leasing habitacional. Para tratar ese tema, he invitado a la doctora María Fernanda del Banco Ave Villas para que nos dé luces sobre el tema. Entonces, primero que todo, pues bienvenida, doctora María Fernanda, Muchas a su casa y gracias. haber aceptado esta invitación de parte de Construir. Muchas gracias, Darío. Muy contenta de estar acá con ustedes hoy y poder conversar sobre vivienda, que es un tema pues, que nos apasiona en el Banco Avillas. Perfecto, muchas gracias. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es María Fernanda y qué experiencia tienes en el sector de créditos hipotecarios? Bueno, mi nombre es María Fernanda Marmolejo Fernández. Estoy actualmente liderando la estrategia comercial de vivienda del Banco Avillas. Cuento con una experiencia de aproximadamente 20 años en diferentes entidades del sector financiero y pues ahora desde nuestro banco apoyando esta labor de vivienda. Perfecto. He dividido las preguntas en diferentes como segmentos o capítulos. ¿Sí? El primer capítulo que queremos tratar es el tema de las perspectivas del mercado hipotecario. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es su visión sobre el mercado hipotecario actual y cómo ha cambiado en los últimos años? Bueno, digamos que la vivienda es la inversión o una de las inversiones más cercanas de los colombianos. Y para adquirir vivienda, la mayoría de los colombianos requiere de financiación. Digamos que es muy poco el porcentaje de colombianos que pueden adquirir un inmueble o una vivienda con recursos propios. Por eso el crédito hipotecario, el leasing habitacional son estos mecanismos de financiación, son muy importantes para este sector. En los últimos 2 años hemos visto cómo el sector de la construcción ha venido teniendo pues, una caída en ventas significativa por diferentes factores, principalmente por el incremento de la inflación, por el aumento de las tasas de interés que hemos tenido en los últimos años, pero ya en los últimos meses hemos visto cómo ha empezado a mejorar la tendencia porque la inflación pues, ya se ha venido controlando, porque las tasas de interés han venido reduciéndose por parte del Banco de la República, los bancos pues se han también venido disminuyendo a su vez las tasas de interés y ya empezamos a ver una mejor expectativa por parte de los consumidores que empiezan a ver ya una nueva oportunidad de empezar a pensar nuevamente en comprar vivienda, entonces se está reactivando ya ese propósito y esa intención en muchos consumidores en cuanto a vivienda. Por otro lado, también pues, existen unos subsidios que le permiten a las personas acceder a vivienda. Han tenido unos cambios, digamos, los subsidios en materia del programa, digamos, Mi Casa Ya, las condiciones de acceso han venido cambiando, pero existen y hay otro tipo de subsidios de cajas de compensación familiar, ahora ya hay unos subsidios más de tipo departamental, entonces todas estas son herramientas que tienen los consumidores para poder hacer su cierre financiero, adquirir vivienda. Otro tema que hemos venido viendo en el sector es la tendencia, pues como el mercado ha cambiado, digamos las tendencias que hay ahora son del co-living, ¿cierto? De espacios, áreas más pequeñas, también temas de inmuebles con licencias de operación turística, vivienda tal vez senior, entonces son como tendencias que empezamos a ver en el mercado de vivienda y las observamos también desde el banco. Qué bueno. El siguiente segmento lo denominé tipos de créditos hipotecarios. Y la pregunta es, ¿qué tipos de créditos hipotecarios o leasing hipotecarios ofrece el Banco Avivilla y qué diferencias existen entre ellos? Sí, para financiar vivienda existen dos tipos de alternativas, que es el crédito hipotecario y el leasing habitacional. El crédito hipotecario tiene algunas modalidades, como es la compra de cartera hipotecaria para aquellas personas que ya tienen un crédito hipotecario en otra entidad financiera y quieren mejorar sus condiciones, entonces eso es una modalidad de crédito hipotecario. Está el crédito hipotecario para adquirir vivienda, está también la construcción en sitio propio, cuando las personas tienen un lote, en el caso de Navevillas, en una propiedad horizontal, en un conjunto residencial y quieren hacer la construcción de su vivienda en ese lote. Eso también pues hace parte de un crédito hipotecario porque cuando se construye el inmueble pues queda ahí constituida la hipoteca. Y está el leasing habitacional, que no es un crédito como tal, el leasing es un contrato de arrendamiento financiero a través del cual la persona escoge la vivienda de su interés, escoge la vivienda que quiere y el banco se la presenta al banco para que la financie, el banco la compra y se la pone, o se la entrega en arrendamiento financiero durante un tiempo determinado, al final del cual la persona escoge si decide hacer la opción de compra y hacer el traspaso de la propiedad ya al final del contrato. Perfecto. La siguiente pregunta es,
¿Cómo puede un cliente saber qué tipo de crédito es el más adecuado para él? Bueno, yo creo que lo más importante y la recomendación que yo le haría a las personas es que tengan la asesoría especializada de un experto. El Banco Avilla somos expertos en el tema de vivienda, llevamos más de 52 años acompañando a las personas pues, en estos proyectos o en esta financiación de la vivienda. Ninguna de las dos opciones es mejor que la otra, eso depende de las necesidades, de los requerimientos que tiene la persona y de la capacidad. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, si la persona tiene una buena capacidad, no necesita tanto monto de endeudamiento, un crédito hipotecario con un sistema de amortización en pesos puede ser una buena opción. Si la persona necesita un monto más grande o más alto de crédito y necesita que empezar a pagar su primera cuota sea reducida, puede acceder a un crédito también hipotecario en VR, porque le permite acceder a un monto más alto, ¿cierto? Si la persona lo que necesita es tener un mayor porcentaje de financiación y, por ejemplo, va a comprar una vivienda no pues un leasing habitacional es una buena opción porque le permite financiar un porcentaje mayor y le permite dejar una opción de compra para el final y eso le ayuda a pagar menos capital durante los cánones mensuales. Entonces, no hay una mejor opción que la otra. Yo creo que las opciones todas son buenas, pero se deben ajustar a las necesidades y a las capacidades de los clientes. Entonces, lo importante aquí es recibir una asesoría muy completa. ¿El leasing y el crédito tienen el mismo monto de crédito? ¿También el mismo volumen de crédito o cambian? Bueno, en cuanto a los porcentajes de financiación es diferente. El crédito hipotecario tiene un porcentaje de financiación hasta el 80% para viviendas de interés social y hasta el interés social y prioritario y hasta el 70% cuando son viviendas no bis. El leasing habitacional en el Banco Avilla solamente aplica para viviendas no bis y tiene un porcentaje de financiación hasta el 80%. Entonces ahí hay unas diferencias. Es importante, ¿no? Porque ahí también depende la capacidad de crédito que tenga la persona, 70 o 80%. Así es. Es bien importante el tema. Así es. Ok, perfecto. El siguiente segmento lo he denominado requisitos y procesos para obtener un crédito hipotecario. Y la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos básicos para obtener un crédito o leasing hipotecario en el Banco Avilla? Sí, el primer requisito considero que debe ser el tener una fuente de ingresos estable y digamos recurrente, entonces es importante establecer cuál es esa fuente de ingresos, si la persona es asalariada, si la persona es independiente, si es pensionada, dependiendo de su actividad económica, si es transportador, etcétera. Lo importante es que esa fuente de ingresos sea demostrable, porque a veces cuando hay cierto grado de informalidad las personas tienen esos ingresos, tienen esa capacidad económica, pero no tienen cómo demostrarlo. Entonces la fuente de ingresos demostrable y recurrente, que no sea una actividad de pronto muy esporádica que no genere como una estabilidad. Ese sería el primer punto. El segundo, considero que debe ser un buen reporte en las centrales de riesgo, un buen reporte de su información crediticia. Todos estamos reportados en las centrales de riesgo. Lo importante es que no hayan reportes negativos y si existen esos reportes negativos, pues tener la oportunidad entonces de sanear eso, de subsanarlo, de ponerse al día, de acceder a sus pases y salvos y empezar a demostrar pues un buen récord crediticio. El tercer punto considero que es el tema del endeudamiento. Entonces la persona puede tener un buen ingreso, puede tener un muy buen récord crediticio, pero tal vez tiene un nivel de deudas y de compromisos con el sector financiero, con el sector real, que no le van a dejar una capacidad de endeudamiento adicional para comprar vivienda. Entonces también ahí hay que prepararse, hay que sanear e ir pagando esas deudas o hacer una gimnasia financiera que libere esa capacidad de endeudamiento, porque estos créditos son de montos altos. Y yo creo que también es importante tener presente los gastos asociados a tener la vivienda. De todas maneras hay que incurrir en los gastos de escrituración y eso hay que tenerlo en cuenta en el proceso. Esos son como los principales aspectos. Cuando hablas de demostrar esos ingresos, ¿cómo se demuestran? ¿Qué documentos solicita el banco para demostrar que sí tengo esa capacidad de crédito?
Los documentos que se requieren varían dependiendo de la actividad económica del cliente. Entonces, para empleado hay unos documentos puntuales como la certificación laboral, los desprendibles de nóminas, si la persona declara renta. Si es independiente, entonces dependiendo de la actividad económica, si es transportador hay unos requisitos diferentes. Los requisitos se pueden consultar en la página del banco en www.bancodavillas.com.co. Ahí en la sección de vivienda pueden hacer la consulta de los requisitos y los documentos para diferentes actividades económicas de acuerdo a la actividad de la persona. Varía si son la persona independiente o si es la persona empleada. Así es. O puede ser pensionado, o puede ser transportador, o puede ser una persona que recibe arriendos, entonces pues se le piden otros documentos diferentes. Perfecto. La siguiente pregunta está encaminada al tema de las tasas, ¿sí? ¿Cuáles son los montos actuales de las tasas de un crédito hipotecario o leasing habitacional que está manejando el banco? Bueno, las tasas actualmente van desde el 9.5% efectivo anual en leasing habitacional, y en crédito hipotecario tenemos tasas desde el 10%. Depende del tipo de crédito, pero digamos que esas son las tasas más bajitas que tenemos. Nosotros nos caracterizamos por tener una de las tasas más bajitas del mercado generalmente, y en compra de cartera hipotecaria estamos manejando tasas desde el 9.8% en BIS y desde el 10% para vivienda que sea no BIS. ¿Por qué no nos aclaras cómo se maneja la tasa, si es un crédito con UR o si es un crédito en pesos? Claro que sí. Digamos que la tasa que te estoy contando y le estoy contando a la audiencia es una tasa de créditos en pesos. En UR pues también existen ese es otro sistema de financiación, de amortización que tenemos, y es la UR más unos puntos que da el banco. Tenemos créditos desde UR más 5.7 actualmente. Digamos que la tasa no va a variar cuando es con UR. Lo que pasa es que lo que varía es la cuota, porque como está indexado o atado a la UR, entonces en la medida en que la UR se mueve, pues la cuota va a variar. Eso es como la diferencia que existe con el crédito entre un sistema de amortización que esté en pesos o en URs. Okay. ¿Las cuotas son fijas o varían en alguna modalidad? Cuando el crédito es en pesos, la cuota es fija. Cuando el crédito es en UR, teniendo en cuenta que está atado a este indicador que es la UR, pues van a cambiar las cuotas. Pero también es importante tener presente que en la medida en que la UR cambia es porque la inflación también se ajusta y los ingresos de las personas también se van ajustando. Entonces uno va viendo un crédito en UR como pues se va ajustando y va aumentando, pero también pues las personas van teniendo un incremento en sus ingresos, porque eso va atado a la inflación. El componente de la UR está muy relacionado con la inflación. Las tasas han venido bajando todo este año. ¿Cuál es tu perspectiva hacia diciembre, por ejemplo? ¿Siguen bajando o cómo se van a comportar? Sí, digamos que lo que muestran o nos cuentan los analistas económicos es que en la medida en que la inflación siga manteniendo este buen ritmo, esta disminución, y otros factores que también pueden incidir, las tasas van a seguir presentando una senda de reducción. Eso es lo que esperamos. Ahorita en el mes de agosto pues no hay decisión de ajuste de tasas del Banco de la República, pero en los siguientes meses sí vamos a tener, y esperamos que se sigan presentando disminuciones en tasas. Qué buena noticia para todos los inversionistas y toda la comunidad. Así es, yo creo que es un muy buen momento para comprar vivienda. Cuando la vivienda uno la compra nueva, la compra en planos y tiene pues la oportunidad de ir pagando esa cuota inicial, irse preparando para ese momento. Entonces yo creo que con esta expectativa que tenemos de tasa y este comportamiento y toda la oferta inmobiliaria que hay, porque hay una gran oferta de proyectos de construcción, es un muy buen momento para comprar vivienda, no solamente vivienda nueva, en vivienda usada también hay muchas alternativas. Entonces creo que sí es un panorama positivo para invertir en vivienda. Qué buena noticia. Bueno, ¿cuántos ingresos debe mostrar un cliente que quiere tramitar un crédito o un leasing hipotecario? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Por ley de vivienda, las cuotas o la primera cuota de un crédito hipotecario del canon de un leasing habitacional no debe superar el 30% cuando la vivienda es no BIS o el 40% cuando la vivienda es de interés social o prioritario. Eso es lo que conocemos como la relación cuota-ingreso o el loan to income. Entonces, ahí la capacidad de endeudamiento es importante establecerlo, pero se debe cumplir con esa regla de la ley de vivienda. Entonces, ahí la recomendación para tener presente es
demostrar la mayor capacidad de ingresos posible, la mayor fuente de ingresos posibles, porque a veces hay hogares que saben que tienen la capacidad de pagar esa cuota, pero solamente soportan una fuente de ingresos. Y resulta que cuando uno va a hacer ese cálculo, pues se ajusta a esa normatividad. Entonces es importante, si hay diferentes fuentes de ingresos, presentar y sustentar todos los diferentes ingresos que tiene el hogar o la persona solicitante para tener una evaluación, pues, en la que uno tenga una evaluación más acertada, digamos, básicamente. Perfecto. Ok. Uno de los temas importantes de que cuando uno compra una vivienda hay unos gastos conexos, ¿sí? Que a veces la gente no tiene en cuenta. Por ejemplo, las pólizas. Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las pólizas o amparos que debe adquirir un cliente con la aprobación de un crédito o un leasing habitacional? Bueno, las pólizas que se deben tener en un crédito y que hacen parte de la cuota, digamos que esos seguros van incluidos dentro de la cuota mensual que paga el cliente en su crédito hipotecario o en el canon de leasing habitacional, son el seguro deudores, que es el seguro del crédito, el que ampara al titular del crédito, a los titulares del crédito en caso de fallecimiento o en caso de tener una incapacidad total o permanente o una enfermedad grave. Entonces, si la persona fallece, pues el crédito queda completamente cancelado. Esa póliza es obligatoria. Hay otra póliza que no es obligatoria, pero todas las entidades financieras por política la tienen, y es el seguro de incendio y terremoto, que lo que ampara es el inmueble. O sea, si llega a tener un siniestro esa vivienda, pues la idea es que la persona no se quede sin su vivienda, sin ese inmueble. Entonces, este seguro ampara en caso de tener algún siniestro, cubre pues el tema del inmueble. Hay otro seguro que no es obligatorio, es voluntario, y es el seguro de desempleo. En el Banco de Avillas tenemos este seguro de desempleo. Entonces, si una persona que es asalariada llega a quedar cesante, pues tiene la oportunidad de contar con este respaldo para seguir pagando su cuota tranquilamente durante algunos meses y no tener pues como esa preocupación mientras logra tener nuevamente una situación laboral definida. Esos son los principales seguros. Perfecto. Vamos a hablar ahora de los plazos. ¿Cuáles son los plazos para el pago de un crédito o un leasing hipotecario? Bueno, la ley de vivienda establece que los plazos en créditos hipotecarios o leasing habitacional van desde 5 años. Y en el Banco de Avillas tenemos plazos máximos hasta de 20 años para créditos en pesos, hipotecario o en UR o leasing habitacional. Esos son los plazos. Perfecto. Listo, vamos a cambiar de segmento ahora. El siguiente segmento lo hemos denominado impacto de la economía en los créditos hipotecarios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo afectan los cambios en la economía, como la inflación o las políticas monetarias en los créditos hipotecarios? Hay factores macroeconómicos que afectan la dinámica de los créditos, y el principal es la inflación, porque la inflación afecta la capacidad de ahorro de las personas, ¿cierto? En la medida en que los precios son más altos, pues las personas tienen menos capacidad de ahorro, y recordemos que para adquirir un crédito hipotecario es importante también tener esos recursos propios. Entonces, se afecta por la inflación. También se pospone la decisión de compra. Cuando la inflación es alta, pues también suben las tasas de interés, y cuando las tasas de interés suben, pues como que esa decisión de compra de vivienda se pospone porque tal vez la capacidad de endeudamiento se reduce. Entonces esos son dos factores que se tienen en cuenta. También el tema del desempleo, pues afecta esas decisiones para el hogar, ¿cierto? Y pues básicamente esos son como los primeros factores a nivel macroeconómico. Okay. Bueno, el siguiente segmento lo he denominado riesgos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales riesgos que un cliente debe considerar al obtener un crédito o un leasing? Bueno, hay un riesgo importante, y es el quedar cesante, digamos, porque estos son créditos de largo plazo, son créditos que siempre o en su mayoría las personas toman a plazos de 15 años, de 20 años. Y son, pues 20 años es un periodo de tiempo donde pueden pasar muchas cosas en la vida de los titulares. Entonces, el quedar cesante, el quedar sin empleo o sin su actividad económica, pues es un riesgo que puede afectar a la persona. Para eso, pues nosotros tenemos un seguro de desempleo que es voluntario. También los riesgos que mitigan las pólizas que tiene el banco, y es ese riesgo de vida, digamos, del titular. Entonces, pues está la póliza de deudores, o de no tener una
incapacidad total o permanente, una enfermedad, entonces eso está cubierto, digamos, por los seguros obligatorios. El riesgo también de que le pase algo a la vivienda, ¿cierto? Eso es un riesgo que puede pasar y es que son plazos muy extensos. Entonces también está mitigado con el seguro de incendio y terremoto. Y la idea es que las personas cuando finalicen su crédito hipotecario, su leasing habitacional, mantengan estas coberturas de todas maneras, porque al no tener un crédito pues ya no es obligatorio tener, por ejemplo, una póliza de incendio y terremoto, pero es bueno que las personas sigan teniendo amparados pues estos riesgos. Si una persona incumple por X motivo el pago de sus cuotas del crédito, ¿existe la figura de dación de pago o retoma del inmueble por parte del banco, o cómo manejan ese tipo de Bueno, casos? si una persona incumple hay unas etapas, ¿no? Digamos, no es lo mismo una persona que incumple en su cuota del mes, que tuvo algún inconveniente, pero se puede poner al día, o si son 2 cuotas, digamos que hay mecanismos de negociación con los cuales las personas se pueden poner al día, a veces pueden ser pues 2 o más cuotas, pero lo que primero se busca es entender cuál es la situación de la persona, qué lo llevó a ese incumplimiento, o si se trata de un tema puntual que puede ser subsanado, porque eso afecta también el reporte ante las centrales de riesgo y el récord crediticio de la persona. Y en cuanto a vivienda, las personas difícilmente dejan de pagar su vivienda, digamos, cuando hay situaciones de poca capacidad. Se le da prioridad a la vivienda o a ese crédito de vivienda frente a otro tipo de endeudamiento. Sin embargo, entendemos que son situaciones que se pueden presentar. Entonces, en primera instancia se busca como entender cuál es la situación de la persona, llegar a acuerdos de pago, se puede hacer incluso pues una reestructuración, y pues existe la opción de la dación en pago, pero eso ya es como una instancia extrema cuando definitivamente no hay otras alternativas. Creo que existen otros mecanismos, otras alternativas. Al banco no le interesa pues que la persona pierda su vivienda porque con tanto esfuerzo ha hecho esa inversión. Lo que se busca es tratar de acompañar en el proceso, y eso puede tener unas implicaciones en la medida en que la mora sea muy extendida. En el leasing habitacional pues existe también, al igual que en hipotecario, esa opción de, ahí ya no es la dación en pago, sino es como la restitución del inmueble porque la vivienda es del banco. Pero como te digo, siempre se busca como esos mecanismos, esas alternativas de ponerse al día pues, para el cliente. Así es preferible generar tal vez pues una marcación temporalmente de una reestructuración, pero ayudarle a que pueda salir adelante con esa inversión pues que tanto esfuerzo le costó. Bien importante lo que dices, porque pues al banco no le interesa llenarse de inmuebles, de inventarios, sino simplemente que la persona siga pagando su crédito y quede con su casa. Así es. Entonces me gusta ese tipo de alternativas que da el banco, como para que la gente no pierda su vivienda, Así después de es. tanto esfuerzo que hizo. Así es, porque además pues las personas pagan unos intereses mensuales de su crédito. Como lo decía al principio, cuando la gente compra vivienda, el crédito hipotecario o leasing habitacional es esa herramienta, ese mecanismo para poder acceder a ese crédito. O sea, entonces el banco se convierte en un socio de ese proyecto familiar, porque la vivienda es un proyecto familiar, patrimonial, y el banco quiere apoyar ese proceso. Entonces, pues la idea es que se cumpla sin que el banco tenga por qué hacer la restitución. Eso es lo último, esa es la última instancia, realmente ese no es el interés del banco. Perfecto. El siguiente segmento lo he denominado innovación y competencia. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo está innovando el Banco Avevillas en el ámbito de los créditos o leasing hipotecarios para mantenerse competitivo? Sí, pues el banco ha venido teniendo una innovación interesante, una transformación bien, bien interesante en ese sentido. En la parte digital, nosotros tenemos ya nuestra herramienta digital hace bastante tiempo, en la cual las personas pueden autogestionar su solicitud de crédito hipotecario. Entonces, pues los invitamos a que entren a la página del banco, www.bancoavillas.com.co, y hagan su solicitud de crédito de vivienda. Por ahora la solicitud está para un solo titular, y para personas que son asalariados o que son pensionados vamos aumentando los desarrollos y vamos mejorando para poder extender esta herramienta pues para otro tipo de actividad económica y para más de un solicitante, pero digamos que hoy tenemos
esa herramienta digital que nos permite, ya hoy en día las personas son muy digitales, las personas se autogestionan con las herramientas y con los dispositivos móviles, entonces la idea es que no se tenga uno que desplazar necesariamente a una oficina o contar con un asesor, sino que las personas puedan tener la posibilidad de solicitar su crédito, de hacer su simulación. En ese sentido, pues tenemos una gran innovación. Con respecto a los procesos también hemos venido teniendo una mejora significativa en nuestros procesos para dar una experiencia más satisfactoria a nuestros clientes, porque el crédito hipotecario pues tiene unos trámites inherentes a la constitución de una garantía, ¿cierto? Hay temas que son muy manuales y en todas las entidades financieras pues se tienen el registro, el ir a una notaría, el hacer una escritura. Entonces la idea es siempre estar mejorando nuestros procesos para hacer la experiencia mucho más fácil y mucho más amigable para nuestros clientes, y sobre todo en la parte del acompañamiento. Nosotros pues nos caracterizamos por dar un acompañamiento experto y de principio a fin a nuestros clientes, porque sabemos que el crédito hipotecario tiene unos trámites pues que son inherentes a la constitución de esta hipoteca o esta garantía para la vivienda. Vale. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los beneficios o ventajas para obtener un crédito o leasing habitacional con el Banco Avillas? Bueno, las ventajas y los beneficios generales que tienen los créditos hipotecarios y leasing habitacional en cualquier entidad financiera es la posibilidad de acceder a una vivienda. Yo quiero resaltar eso porque es un mecanismo de ahorro. El adquirir una vivienda es un mecanismo de inversión, y el tener un aliado como una entidad financiera que nos ayude a alcanzar ese propósito, pues nos permite tener muchos beneficios como valorización, la inversión, la seguridad, ¿cierto? En el Banco Avillas, el primer beneficio es que tenemos muchos convenios con constructoras con las que tenemos alianzas, y estos beneficios nos permiten trasladarles unas mejoras a los compradores de esos proyectos. Entonces van a ver cómo en algunos proyectos, si el crédito es con el Banco Avillas y es de una constructora aliada, no van a pagar el avalúo, no van a pagar el estudio de títulos, no van a incurrir en estudio de crédito. Entonces siempre hay que preguntar en nuestros proyectos o en el Banco Avillas con qué constructoras tenemos esas alianzas. La tasa de interés de nosotros es una tasa que siempre se ha caracterizado por ser una de las más bajas en el mercado. Eso es un beneficio porque representa menos carga financiera para el cliente en su cuota mensual, y por supuesto pues nuestro conocimiento y nuestra experiencia, que permite siempre tener asesores apoyando de principio a fin el proceso de crédito hipotecario. Un proceso ágil, somos conocedores del proceso, entonces pues queremos acompañarlos en este trámite y en este sueño pues, y en esta inversión, porque para muchos es también una inversión porque es su segunda vivienda o es su tercera vivienda, entonces es importante tener este acompañamiento. Perfecto. Ya para terminar, la última pregunta sería, ¿el banco permite hacer abonos a capital sobre los créditos obtenidos por los clientes? Claro que sí, Darío. La ley de vivienda establece que los abonos a capital son permitidos, el banco por supuesto lo maneja. Los abonos extraordinarios a capital se pueden realizar para disminuir el plazo del crédito o para disminuir la cuota actual. Esas son las dos opciones que tiene una amortización extraordinaria o un abono extraordinario a capital. Perfecto. Ya para terminar, ¿por qué nos cuentas, invita a la gente a que adquiera vivienda, a que tome los créditos con el Banco Avillas? Claro que sí, pues quiero invitarlos a todos a que evalúen cuáles son esas opciones de compra de viviendas, ya sea para dejar de pagar arriendo y convertirse pues ya en propietario, o sea para tener una alternativa de inversión, esa segunda, esa tercera vivienda, o tal vez esa primera vivienda, pero que sea con ese propósito de inversión. Es un excelente momento. Los invitamos a que exploren todas las alternativas que hay de vivienda nueva usada en el mercado y que acudan a la asesoría del Banco Avillas, donde tenemos asesores y ejecutivos
que pueden acompañarlos en ese proceso de principio a fin, que les pueden orientar sobre cómo hacer el proceso, cómo prepararse para el momento pues ya del crédito y para tomar esta decisión tan importante. Entonces los invitamos a visitar nuestras oficinas del Banco Babillas, a visitar nuestra página www.bancobabillas.com.co o a comunicarse con nosotros a través de nuestro contact center para que podamos asesorarlos y acompañarlos en este proceso de adquisición de vivienda. Pues muy bien, María Fernanda, gracias por tu invitación, por tu aceptar nuestra invitación y al Banco Babillas por darnos ese espacio. Y a todos ustedes que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Gracias. en nuestro programa de Costura Ingeniería SAS, un canal especializado en el tema de bienes raíces e inversiones. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Darío. Listo, María Fernanda, muchas gracias. Muchísimas gracias.